Ok, adelante. Ayer estuvimos analizando cómo se comportan los diferentes intervalos de tiempo y que estos no siguen una regla sencilla de división para poder encontrarlos, dado que el cuerpo está cambiando su velocidad constantemente. Correcto. Vimos que para moverse de la amplitud en el lado positivo del eje de coordenado que nosotros elegimos hacia la mitad de la amplitud había un cierto tiempo. Y si nos vamos, o sea, si el cuerpo llega hasta la negativa de la amplitud, al otro lado del eje coordenado, cuando el cuerpo viene de regreso hacia la mitad de la amplitud negativa, o sea, está recorriendo la misma distancia con la misma velocidad y tienen el mismo tiempo en ambas situaciones. Pero mi pregunta era, si ahora nos estamos desplazando hacia la derecha y pasamos por la amplitud media hasta el completo de la amplitud, le tomaría el mismo tiempo al cuerpo recorrer esa distancia que si fuera en sentido contrario en ese espacio. No sé si me doy a entender bien. Creo que entiendo. Me pregunta si el tiempo en ir del positivo de la amplitud a Ajá, la mitad de la amplitud es el mismo de la mitad de la amplitud al positivo de la amplitud. ajá. El primero de derecha a izquierda y el segundo de izquierda a derecha, ¿verdad? Sí, exacto. Así es. Sí, sí. Sí, claro, es el mismo tiempo, por Es supuesto. el mismo tiempo. Sí, es el mismo tiempo. Ok. Sí, al mismo tiempo porque, eh, bueno, la diferencia nada más es que es el sentido en el que va, pues, pero el tiempo es el mismo. Es que lo que me dejaba pensando es que en un movimiento el cuerpo se está desacelerando y en el otro, por el contrario, está acelerando. Entonces pensé que quizá había una diferencia ahí que evitaba que el tiempo llegara a ser igual en los dos momentos. Hombre, lo que podemos hacer es calcularlo, pues, para estar seguros. Está bien. Entonces, más bien yo le invito a que haga el cálculo, porque, pues sí, tiene razón en esa parte, en una se va acelerando, en la otra desacelerando. Y probablemente sí, sí, sí. Pensándolo desde esa perspectiva, probablemente sean diferentes. Pero, pues bien, lo mejor es hacer el cálculo. eh, Sí, puede usar, puede usar el mismo problema de ayer. O, bueno, hay una manera más rápida y es verlo en la gráfica, ¿no? Verlo en la gráfica. O sea, si usted ya tiene la ecuación de movimiento, entonces lo único que tiene que hacer es graficar la ecuación de movimiento y leer directamente de la gráfica los valores numéricos, pues. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. ok. Lick, Eso voy a hacer. Lick, Dígame, le sí es escucho. igual en cuartos. Sí, es igual. Sí, cuando es Bueno, en cuartos, en sí. cuarto, O no, sea, su compañero se refiere estos no a la son mitad, cuartos, son sí. octavos. eh, Son octavos. hasta la, Octavos. en octavos no, solamente desde la amplitud a cero, de cero a la negativa de la amplitud, de la negativa de la amplitud a cero y otra vez de cero a la positiva de la amplitud, esos tiempos sí son iguales. Ya lo revisé. Por lo que usted nos explicaba ayer de los 4 puntos. Sí, lo que su compañero pregunta es, bueno, vamos a ver, sería, el tiempo sería aquí, de aquí a aquí. O sea, su compañero pregunta que si esto de acá, esto, ese es el tiempo uno, digamos, es igual a este tiempo de acá. Y pues la lógica me dice que sí, ¿verdad? Por la simetría de la gráfica. Pero como le digo, hay que hacerlo numéricamente para estar seguros. Porque eso es lo que me está preguntando, ¿verdad? Uno va de, de A medios y el otro va de A medios a A.
Entonces, en la gráfica aparentemente son iguales, ¿verdad? Por la simetría, pero como le digo, le invito a que haga el cálculo numérico para que lo compruebe, ¿no? Sí, Exacto. tiene lógica también, porque en el punto 4 ya la velocidad se va haciendo cero. Ujú, correcto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, hoy vamos a platicar de la parte de energía. Entonces vamos a hablar sobre energía en el movimiento armónico, sí. En el movimiento armónico, sí. Ok, entonces vamos a usar, en esta clase vamos a usar otro simulador. También por el grupo les voy a mandar el enlace de este simulador para que ustedes lo tengan ahí y puedan jugar con él. Este es un enlace creado en la aplicación GeoGebra. No lo había retomado antes porque este es más completo. Este, si ustedes se fijan, aparece el sistema masa-resorte. Puedo modificar la masa, puedo modificar eh, el estiramiento inicial del resorte, puedo modificar la constante del resorte. Y a su vez, pues me va dando el gráfico de energía de dos maneras. Uno, el gráfico de pastel, que le llamamos nosotros, y el otro es cómo cambia la energía en función de la posición. Y aquí en la esquina superior derecha, me da 5 gráficos, me va dando al mismo tiempo, me va dibujando posición, velocidad, aceleración, energía potencial, energía cinética, ¿sí? Y me va dando además valores numéricos en cada posición, ¿no? Entonces es extremadamente completo, así que siempre yo los recomiendo, porque cuando uno tiene estas dudas existenciales, como la que acaba de plantear su compañero, eh, pues no siempre, no todos somos capaces de ver las cosas matemáticamente hablando, ¿no? Entonces a veces necesitamos un recurso visual para poder entender lo que está sucediendo. Y aquí pues está todo, pues están los valores numéricos, están las gráficas, ¿no? Entonces yo igual como con el anterior, yo les voy a mandar ahí el enlace al grupo para que ustedes puedan jugar con él. Ya vamos a meternos aquí, vamos a hacer la parte introductoria, la deducción de las ecuaciones, y después vamos a ir confirmando los resultados ahí. Ok, nosotros sabemos que la energía mecánica se define, la energía mecánica del sistema se define como la sumatoria de todas las formas de energía que están presentes en el sistema. En este caso, en el sistema masa-resorte, nosotros solo tenemos dos componentes de energía. Una componente de energía cinética y una componente de energía potencial. Donde la energía cinética está dada por un medio de la masa. En este caso sería la masa del objeto que está oscilando, la velocidad en x al cuadrado. Esta viene precisamente de la primera derivada de la posición. Y en el caso de la energía potencial, esta es del tipo elástico, porque tenemos un componente elástico en nuestro sistema que es el resorte. Entonces, aquí vamos a escribir lo que ya sabemos, lo que hemos deducido en las clases anteriores, donde X está dado como A coseno de omega t más phi, y la velocidad en X está dado como menos omega por A seno de omega t más phi. Entonces ahora pues lo que voy a hacer es sustituir eso en mi expresión
porque lo que busco es tener una ecuación de la energía mecánica total y voy a demostrar que este es un valor constante. Entonces, sustituyendo, tengo que E es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tomo esa última expresión y la elevo al cuadrado. Omega cuadrado, A cuadrado, seno cuadrado de omega t más phi. Eso es la energía, todo eso es la energía cinética. Y la energía potencial será 1/2 de K por X. Entonces voy a tomar la ecuación de X y la elevo al cuadrado. A cuadrado coseno cuadrado de omega t más phi. Muy bien, entonces ahí tengo la energía mecánica completa. Una pregunta. En la ecuación que acaba de dar, W que está al cuadrado no va en negativa. No, porque está elevado al cuadrado. Ok. Al elevarse al cuadrado desaparece el signo menos. Ok, entonces ahora me fijo por aquí que puedo reescribir esto que está acá. Yo recuerdo de la definición de la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte, que omega cuadrado lo definimos como K sobre M. De manera que si yo multiplico la masa por omega cuadrado, esto sería la constante del resorte. Así pues, la ecuación anterior va a tener un factor común que va a ser 1/2 de K por A cuadrado, porque vean que va a estar presente en ambos términos. Y al factorizar, entonces, me va a resultar por acá una identidad trigonométrica muy conocida, que es igual a ¿cuánto? 1. 1. A 1. Bien. Es igual a 1. Por ende, lo que acabo de encontrar es que la energía mecánica en el sistema es igual a 1/2 de K por A cuadrado. En todo punto. ¿Sí? Y el resultado más interesante de esto es que es una constante. Es una constante en todo punto. ¿Y qué pasa cuando la energía mecánica es constante? ¿Qué aprendimos en física 100 cuando la energía mecánica es constante? Se mantiene en el sistema. Se mantienen. Hay un principio por ahí que puedo aplicar para resolver los problemas. ¿Cómo se llama ese principio? Sistema conservativo. Un sistema conservativo, o sea, puedo aplicar el principio de conservación de energía. Entonces, puedo resolver los problemas de movimiento armónico simple también, aplicando el principio de conservación de energía. O sea que yo puedo tomar 2 puntos dados de la oscilación y encontrar la energía mecánica en esos 2 puntos, y de ahí encontrar la información que corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el sistema? Bueno, en el sistema lo que va a pasar, según dice esta ecuación, la energía mecánica va a tener 2 componentes. Va a tener una componente cinética y va a tener una componente potencial elástica. Entonces, la energía en el movimiento oscilatorio, en el movimiento periódico de la masa, pues va a ir intercambiándose. O sea, va a ir como en el libro de texto lo representan como, como gráficos de barras. ¿Sí? Entonces el libro de texto dice, la barra constante es la energía mecánica, porque esa siempre se va a mantener igual, 1/2 de K por A cuadrado. Mientras que la barra de la energía cinética y la energía potencial
pues hay momentos en el que una va a estar completamente llena y la otra va a estar vacía. Y luego, esos son puntos especiales en la oscilación. Y luego van a haber puntos en los cuales una está parcialmente llena y la otra también parcialmente, pues sería más, es como una pregunta filosófica, está parcialmente vacía, ¿verdad? Es decir, una es más grande que la otra. Ok, entonces eso lo quiero mostrar en la simulación. Aquí particularmente nosotros pues, vamos a poder observar eh, eso que les acabo de decir. Entonces lo que uno espera y a donde quiero que se concentren es en el gráfico central. El gráfico central es cómo cambia la energía en términos de la posición, dependiendo de dónde se encuentre el objeto. Y si se fijan, en ese gráfico aparecen unos puntitos por ahí, no sé si los alcanzan a ver, unos puntitos, no sé si puedo, no le puedo hacer un zoom ahí. Aparecen esos puntitos ahí y esos puntitos en la medida que yo arranque la simulación, esos se van a ir moviendo, ambos al mismo tiempo, tanto el de la gráfica de energía potencial. La gráfica de energía potencial es la curva o la parábola que es cóncava hacia arriba, mientras que la energía cinética es la que es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces lo que yo voy a ir viendo es que estos se van a ir desplazando, ambos al mismo tiempo. O sea, la energía cinética y la energía potencial van a empezar a cambiar en la medida que me voy desplazando. Solamente que voy a poner esto en forma lenta, de manera que sea más fácil verlo. Vamos a correrlo. Voy a pararlo en un punto dado, quizás en otro más adelante mejor. Por ejemplo, ahí. Entonces, ¿qué es lo que me dice ese gráfico? Lo que me dice es, en ese punto, la energía potencial es bastante pequeña y la energía cinética es casi toda la energía de ese sistema. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, quiere decir que ahí tiene una velocidad muy alta y la posición es casi cero. Y si usted se fija abajo en en la, en la figura del sistema masa-resorte, lo que usted puede notar es que la masa está muy cerca del punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio usted sabe que el sistema tiene la máxima rapidez o la máxima velocidad. Entonces, por eso es que en ese punto cercano al punto de equilibrio, entonces nosotros tenemos una energía cinética muy alta y tenemos una energía potencial muy baja porque X es casi cero y la velocidad está en lo más alto. Entonces, eso se puede notar también en el gráfico de pastel. El gráfico de pastel usted puede ver que la mayor parte de la energía, o sea, casi todo, y solo queda una pequeña rebanada ahí de, de energía potencial, ¿no? Entonces la que está predominando es la energía cinética. Ahora, sumadas ambos componentes de energía, me van a dar la energía mecánica, eso que aparece como ME ahí en el gráfico. Entonces, esa gráfica, ese ME, o sea, la energía mecánica, es una constante, vean, esa no cambia, porque la energía mecánica es la suma de las dos. Y eso es precisamente el punto de que el sistema sea conservativo, de que la energía mecánica se mantiene constante. Eso no implica que la energía cinética va a ser la misma en todo punto o que la energía potencial va a ser la misma en todo, sino que la suma de ambas componentes siempre va a dar el mismo valor numérico. Es una constante. Eso lo convierte en un sistema conservativo. Entonces, pues si le doy a arrancar, entonces van a seguir viendo eso. Y tienen, eh, tienen un punto ahí interesante. Entonces, en este momento, como yo ya les he dicho siempre, vamos a siempre de vez en cuando, un poco para compensar a los que están atentos y para los que vienen a la clase, vamos a hacer algunas preguntas que van a ser compensadas con puntos.
Entonces voy a lanzar, el primero que la conteste se va a ganar los puntos. Entonces, si usted nota, eh, ahí en las dos gráficas centrales, hay un punto en particular donde la curva de energía cinética y energía potencial se cruzan. Entonces, y ve que pasa 2 veces en la oscilación. Entonces necesito que me calculen qué punto es ese. El primero que me lo conteste y me lo explique bien, se va a ganar los puntos. Así que voy a dar unos minutos para que lo piensen. Voy a pasarme a la aplicación para que levanten la mano y que contesten. A ver, Cristian Gámez, cuénteme. Hola. Creo que el punto donde esos dos conectan sería donde la amplitud sea la máxima y la mínima. Negativa y positiva, donde la amplitud sea la máxima. No. Ya voy a explicar por qué no. Quiero dar la oportunidad de que alguien lo piense. A ver, Brenda, cuénteme. A mí me parece muy bien que es la mitad de la amplitud, porque si se fija bien, cuando va de cero, la velocidad es diferente a cuando va de regreso, o sea, del punto máximo a la mitad de la amplitud. Bueno, sí me parece que bueno que uno intente contestarlo, bueno, buscándole lógica, pero quiero que lo contesten haciendo cálculos, usando las ecuaciones. Y no, esa no es la respuesta tampoco. A ver, Josué Galo. Como es un sistema conservativo, entonces como la suma de las dos energías, la cinética y la potencial elástica, van a dar una constante, hay un punto en el que la energía potencial elástica empieza a disminuir y es cuando la energía cinética empieza a aumentar. Entonces, como al final la suma de ambas es una constante, en ese punto las dos son iguales, por eso se cruzan. Sí, entiendo por qué son iguales, pero lo que pregunto es, ¿dónde ocurre eso? ¿En qué punto? Nadie. Es muy fácil, solo es de que agarren las ecuaciones anteriores. A ver, Daniel. Permítame, Josué, supongo que ya terminó su participación, entonces si puede bajar la mano. Sí, Por está. favor. A ver, Daniel, ¿cuál es? ¿Será en el punto de equilibrio? ¿En el punto de equilibrio? No, no es en el punto de equilibrio. No es en el punto de equilibrio. Recuerde que en el punto de equilibrio la posición es cero. Entonces eso implica que la energía potencial es cero. Por ende, y la energía y la velocidad es máxima. Entonces quiere decir que voy a tener el máximo de energía cinética y el mínimo de energía potencial. Entonces no son iguales. Bueno, voy a dar para una participación más. Si no, entonces pues yo lo explico.
Parece que no. Entonces voy a pasarme al blog de notas y les cuento qué es lo que está pasando ahí. Ok, en ese punto voy a mostrar la simulación otra vez. El punto es este, voy a intentar colocarlo aquí. Vamos a ver si lo logro poner. No, es este punto, sí. Fíjense en el gráfico de pastel y exactamente la mitad del gráfico es potencial y la otra mitad es cinética. Y en el gráfico de energía-posición, entonces se nota cómo eso no es ni el punto de equilibrio, porque la línea de en medio, la línea vertical, representaría obviamente la posición de equilibrio. El extremo más a la derecha representaría el punto de amplitud máxima, de desplazamiento máximo, o sea, amplitud positiva, y el de la izquierda representaría el de amplitud. Entonces, fíjense cómo ahí se nota y puedo descartar directamente que eso no ocurre en la amplitud, porque en la figura de abajo se nota que, que la masa no está en el negativo de la amplitud, tampoco está en la mitad de la amplitud. Fíjese, si revisa bien las líneas de escala que están abajo, entre x igual a 0 y menos x máximo, va a notar, perdón, que no está en la mitad de la amplitud. Entonces no es algo tan sencillo de ver así como que solo veo la simulación y ya encuentro el valor. Entonces, lo que hay que hacer es un cálculo matemático sencillo, no es una cosa tan difícil. Entonces la pregunta es, y esta es una buena pregunta porque podría ser incluso una pregunta conceptual del examen, es ¿dónde K es igual a U? Esa es la pregunta que les espero. ¿Dónde significa que me dé un valor de X? ¿Dónde eso va a ocurrir? Entonces, si K es igual a U, yo ya sé que K más U es igual a 1/2 de K por A cuadrado. O sea, la energía cinética más la energía potencial es igual a la mecánica, que la mecánica es 1/2 de K por A cuadrado. Pero, como K es igual a U, K igual a U, entonces la parte izquierda de la ecuación yo la puedo escribir como 2 veces U. Lo cual es 2 por 1/2 de K por X cuadrado igual a 1/2 de K por A cuadrado. Entonces aquí cancelo el 2, cancelo la K y solamente me va a quedar que X al cuadrado es igual a 1/2 de A al cuadrado. Saco raíz cuadrada a ambos lados y me queda que esto es más menos A entre raíz de 2. Y puedo notar que ese no es un número así muy fácil de ver porque 1 entre la raíz de 2 es 0.07, 0.707. Entonces, más o menos 0.707 veces la amplitud, ¿no? O sea, no es un punto tan fácil de ver, por eso les dije, no hay que solo buscarlo por lógica, sino que hay que hacer el cálculo matemático. Y así, yo puedo inventarme muchos puntos, podría preguntarle dónde la energía cinética es el doble de la energía potencial, por ejemplo, o algo así, preguntas como esas. Entonces son preguntas conceptuales cortas, ¿verdad? Pero interesantes, ¿no? ¿Queda claro esto? ¿Alguien todavía le queda la duda de cómo se debía hacer? Muy bien, entonces vamos a hacer un problema ahora, ya para ir avanzando en la clase. Vamos a hacer un problema del libro de texto relacionado con energía. Me que abro el libro.
Vamos a hacer el problema 1431. Pues están dos partes. Bueno, ni modo, me tocará hacer dos capturas. Esta es la primera parte, la segunda parte está aquí. Muy bien, vamos a pegar las dos partes. Está la primera y la segunda. Aquí. Ok, bueno, entonces el problema me dice, usted observa un objeto que se mueve en movimiento armónico simple. Cuando dicho objeto está desplazado 0.600 metros a la derecha de su posición de equilibrio, tiene una velocidad de 2.20 metros por segundo a la derecha y una aceleración de 8.40 metros por segundo a la izquierda. Me pregunta a qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda. Entonces voy a tratar de entender lo que, representando esto con un gráfico o con una figura. Vamos a ver, entonces el objeto se mueve entre dos puntos. Este es el punto menos A y más A. Y aquí está el punto de equilibrio. Entonces, este objeto está ubicado, dice, a 0.600 a la derecha de su posición de equilibrio. Ahora, yo no sé cuál es la amplitud, por lo tanto, yo no puedo saber si el objeto está en la amplitud o en cualquier otro punto. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es ubicarlo a la derecha, no lo voy a poner en ninguna posición, no lo voy a poner ni en la mitad, ni en la amplitud, porque yo no sé realmente, y eso es la amplitud. Lo único que yo sé es que esta distancia del punto de equilibrio acá es 0.600 metros. ¿Sí? Lo más probable, según lo que el enunciado me dice, es, porque luego en la pregunta es, ¿a qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento hacia la izquierda? O sea, lo que me está diciendo es, este objeto se mueve de un punto entre 0 y A, va a llegar hasta A y luego se va a mover hacia la izquierda. Entonces, lo que a mí me están pidiendo es esta distancia X, que es desconocida. Eso es lo que me están preguntando. ¿Qué distancia va a recorrer desde el punto donde se encuentra hasta llegar al punto donde momentáneamente se detiene y se desplaza hacia la izquierda? Ese punto es el positivo de la amplitud. Entonces, eso es lo que yo tengo que encontrar. Tengo que encontrar esa X, ¿no? Entonces, para encontrar esa X, pues simplemente lo que necesito hacer es hacer una diferencia. Lo que necesito hacer es encontrar la amplitud, porque lo que puedo notar directamente aquí es que 0.600 metros más X es igual a A. Por lo tanto, X va a ser igual a A menos 0.600 metros. Así que en el fondo, lo primero que debo de encontrar, antes de encontrar esa X, es cuál es la amplitud de este
este movimiento armónico. ¿Sí? Entonces, para encontrar la amplitud, me están dando varios datos. Me están dando la posición, me están dando la velocidad y me están dando la aceleración. Ok. Yo sé que nosotros ya tenemos una ecuación para encontrar la amplitud, pero quiero en esta ocasión, quiero en esta ocasión más bien utilizar la energía para poder demostrar más bien esa ecuación. O sea, es una ecuación que ya antes encontramos de una forma no tan fácil, y ahora con energía la vamos a poder deducir de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, lo primero es que yo sé que la energía mecánica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado más 1/2 de M de X al cuadrado. Y a su vez, esto es igual a 1/2 de K por A cuadrado. Entonces, me voy a quedar solo con la parte derecha de la ecuación. Y puedo notar que los 1/2 se me van a cancelar. Y además que yo voy a hacer un procedimiento de manera que voy a dividir ambos lados de la ecuación entre 1 sobre K. Eso con el objetivo de que no me aparezca, en todos los términos. Entonces, si divido el primer término por 1 sobre K, entonces solamente me va a quedar X al cuadrado. El segundo me va a quedar la masa dividida entre K por la velocidad al cuadrado, y el otro solo me va a quedar A cuadrado. Pero yo sé que la masa dividida entre K, bueno, nosotros sabemos aquí esta ecuación, omega es igual a la raíz de K sobre M. ¿Sí? Por ende, lo que yo tengo ahí es el recíproco de omega cuadrado, porque tengo al revés la división, ¿verdad? Tengo M entre K en lugar de K sobre M. Por lo tanto, entonces, esto sería X al cuadrado más la velocidad en X al cuadrado entre omega cuadrado igual a cuadrado. Entonces ya solo me queda sacar raíz a ambos lados y me va a quedar la raíz de X al cuadrado más la velocidad en X al cuadrado omega cuadrado. Y esta es una ecuación que nosotros ya habíamos deducido antes. No recuerdo si lo hicimos en esta clase, pero me parece que sí. Es una ecuación que nosotros ya habíamos deducido antes, pero de las ecuaciones de movimiento, no de no, en este caso lo hacemos con energía. ¿Sí? Entonces ya con esa ecuación, yo puedo determinar la amplitud, ¿verdad? Porque en esa ecuación, tengo a la X, que ya me lo dan en el problema, me dicen que es 0.600, tengo la velocidad y no tengo omega, pero por eso me están dando la aceleración. Bien, entonces el segundo paso será que yo encuentre la aceleración, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? La aceleración está dada como menos omega cuadrado por A coseno de omega t más phi. Pero todo esto es X. Por lo tanto, la aceleración es menos omega cuadrado multiplicado por X. Entonces puedo despejar de aquí para omega, ¿no? Entonces omega va a ser igual a la raíz cuadrada del negativo de la aceleración entre X. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese signo menos que aparece ahí, porque hay que interpretar correctamente el dato que nos están dando. Si yo solo me voy al valor numérico que me están dando de 8.40 y lo introduzco en la ecuación que acabo de encontrar, pues entonces me va a dar un error la calculadora porque voy a tener un valor negativo adentro. Y hay que entender, obviamente ya voy a mostrar que este signo menos se va a cancelar de alguna manera.
Pero no hay que hacerlo solo porque me estorba, sino hay que buscarle un sentido físico del por qué yo coloco eso, ¿no? Y lo que usted puede ver aquí es que de lo que nosotros sabemos, en este punto donde se va desplazando el objeto, este lleva una velocidad hacia la derecha. Lleva una velocidad hacia acá. O sea, significa que el objeto se va moviendo hacia la derecha, ¿sí? Pero ese objeto se va desacelerando. Se va desacelerando. Como se va desacelerando, entonces significa, porque viene del punto de máxima velocidad y va al punto de velocidad cero. Entonces quiere decir, por tanto, que el vector, hay un vector aquí de aceleración que es hacia la izquierda, o sea, es negativo. Quiere decir que en términos vectoriales, la aceleración es 8.40 metros por segundo a la izquierda. Entonces, como me dice eso, yo puedo sustituir aquí en la ecuación y sería menos por menos 8.40 metros por segundo cuadrado entre la posición, que es 0.600 metros, y esto dentro de la raíz. Entonces, ¿cuál es el valor de omega? $3.74. Muy bien, gracias. 3.74 radianes por segundo. Bien. Entonces, ahora que ya tengo omega, puedo ir a la ecuación de amplitud y sustituir todos los datos que ya tengo en la ecuación de A. Entonces, A es igual a la raíz cuadrada. El primer término era X al cuadrado. X es 0.600 metros al cuadrado más la velocidad, que es positivo 2.20 metros por segundo al cuadrado, entre omega, que me dio 3.74 radianes por segundo al cuadrado. Y eso me va a dar la amplitud, y ya con la amplitud puedo sustituir para encontrar X. ¿Cuánto da la amplitud? $0.84. Muy bien, gracias. 0.84 metros. Y finalmente, entonces, X es igual a la amplitud, recuerde, menos 0.600 metros. O sea, X es 0.84 metros menos 0.600 metros. Y eso es 0.24 metros. Muy bien. Entonces, de eso se trata el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que se hizo? ¿O hay alguna duda? Está claro. Ok, muy bien. Ok. Antes de terminar la clase, voy a deducir una ecuación, otra ecuación útil que viene a partir de la energía. Vamos a ver. Aquí está.
es prácticamente lo que acabo de hacer aquí para deducir la ecuación de la amplitud. Entonces voy a deducir otra nueva. Entonces acabo de decir que 1/2 de K por X al cuadrado más 1/2 de MB X al cuadrado es igual a 1/2 de K por A cuadrado. Cancelo los 1/2 y solo me va a quedar Kx al cuadrado más MBX al cuadrado igual a K al cuadrado. Hago el mismo trabajo anterior, divido entre K, de manera que pueda simplificar esto. Me queda X al cuadrado más MK y aquí BX al cuadrado y aquí al cuadrado. Otra vez lo mismo. Entonces, de nuevo, esto es X cuadrado, BX al cuadrado sobre omega al cuadrado igual a A cuadrado. Entonces, aquí, en lugar de despejar para la amplitud, voy a despejar para la velocidad. Entonces, voy a pasar primero a dividir, a restar más bien, la posición y después voy a mandar a multiplicar omega cuadrado al cuadrado menos x al cuadrado. Y finalmente saco raíz a ambos lados. Al sacar raíz a ambos lados, el omega pues sale de la raíz y me va a quedar omega, bueno, y hay un más menos antes, más menos omega raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Muy bien, entonces esta ecuación es muy importante porque esta ecuación me permite a mí encontrar la posición. Entonces, no, la posición no, sería la velocidad para una posición dada. ¿Sí? Sin involucrar tiempo. Esa es la utilidad de esta ecuación. Que no sé si recuerdan antes, cuando involucro el tiempo, o sea, si meto el tiempo, entonces la velocidad es igual a menos a omega seno de omega t más phi. Entonces, esa ecuación a mí me permitía calcular la velocidad, pero en función del tiempo, no en función de la posición. Entonces, esa es la diferencia respecto a esta. Esta es la posición para una, la velocidad, perdón, para una posición dada, ¿no? Incluso de aquí se puede comprobar, lo voy a poner, que se obtiene de la misma ecuación la velocidad máxima, porque ¿dónde ocurre la velocidad máxima? Es cuando x es igual a 0. Voy a poner aquí. Si x es igual a 0, o sea, en el punto de equilibrio, entonces esto es b máximo y queda más menos omega por a. Lo mismo que yo ya había encontrado anteriormente usando la ecuación de velocidad en función del tiempo. Entonces quiere decir que es una ecuación válida, coincide con el otro tratamiento. Entonces, ahí está la parte, si recuerdan de física 100, nosotros en los problemas de este tipo podemos hacer un tratamiento tanto dinámico, en el sentido de la parte vectorial, de las fuerzas que están involucradas, porque estas ecuaciones de velocidad en función de tiempo, posición en función de tiempo, vienen a partir del análisis de la ecuación de la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton, y a partir de ahí llegamos a la ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial nos lleva a esta ecuación. Pero también hay manera de resolver
el problema usando la energía. Entonces es lo que estamos haciendo ahí. Usando la energía encontramos un tratamiento también paralelo. Pues, bueno, más que paralelo es complementario también, porque en muchos ejercicios tal vez no existe la posibilidad de abordarlo desde la otra perspectiva, o tal vez la otra perspectiva, la de las fuerzas, es mucho más complicado que esta. Entonces, ese es mi mensaje final. Hay que ver qué problema estamos tratando y cuál es la ecuación correcta. Entonces, yo recomiendo que ustedes, pues, vayan haciendo, imagino que ya lo están haciendo algunos, vayan haciendo un resumen del libro. Ya a estas alturas hemos abordado 3 secciones y solo nos resta hablar de la sección 4, que es aplicaciones del movimiento armónico simple, la sección 5, que es el péndulo simple, y la 6, que es el péndulo físico. Y hasta ahí pues llegamos en el primer capítulo. Entonces vayan haciendo un resumen del libro, un resumen completo, donde ustedes van sacando apuntes de las principales ideas, saquen un formulario, eso es muy importante porque a la hora de resolver los problemas uno tiene ahí condensado. No tengan ningún reparo en ser muy explícitos, en colocarle, por ejemplo, al par de la fórmula, esta sirve para esto y esto, esto es esto y esto, porque pues los exámenes ahora no son exámenes presenciales, ¿verdad? Donde usted no pueda usar una tabla de fórmulas, esa era la desventaja, digamos, tal vez en el examen presencial usted no podía usar una tabla de fórmulas más que la que se le daba en el examen, y pues no siempre contenía todo, ¿verdad? Ese no era el objetivo, dar todo. Entonces saque un resumen de manera que usted pueda tener todo eso a mano. Pensando en 3 objetivos. El primer objetivo, la tarea, ¿sí? Ya deben de estar haciendo la tarea, ya deberían de ir avanzados con esa tarea, mínimo por lo menos unos 3, 4 problemas ya deberían de estar hechos. Después tienen que prepararse para el control de lectura. El control de lectura es la próxima semana, viernes de la próxima semana. El control de lectura es de las primeras 6 secciones del capítulo 14, ¿no? Entonces, le hacen una pregunta conceptual y usted tiene su resumen, más fácil que lo conteste. Obviamente ya tiene todo el capítulo leído, está más preparado todavía, ¿no? Y la otra es de cara al examen, que es ya el otro mes, ¿no? Pero ya usted se va preparando bien. Entonces vayan estudiando con tiempo, no dejen esto para el final, no, mi recomendación siempre es en el momento que están recibiendo clases, sentados en un escritorio, en la mesa del comedor o donde sea que se quieran sentar, pero con todo lo que amerita estar en clase, con un cuaderno de apuntes, anotando lo que le parece más importante, ¿verdad? Igual queda el video grabado ahí, pero no se confíe con eso porque los videos quedan y no, algunos ni lo vuelven a ver, o si lo ven con desatención. Entonces presten atención a la clase. Esa es la idea de dar clases de lunes a jueves, apoyarles lo más que se pueda, pero ustedes también tienen que hacer su parte. Bueno, entonces nos quedamos hasta ahí. Si hay alguien que tenga una pregunta, pues es momento para hacerla. Si no, pues cerramos la clase. Ok, parece que no. Bueno, entonces nos vemos mañana. Nada más, vayan avanzando en la tarea. Cualquier pregunta que tengan, me la van haciendo ahí por el grupo o me pueden escribir a mí directamente. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Igual, Lick, buen día. Igual, Lick, buen día. Gracias, Lick.